Hola, buenas a todos. Hoy vamos a hablar del movimiento Black Lives Matter, el movimiento que ha surgido en Estados Unidos a causa de la muerte de George Floyd. Como nos queda un poco lejos, para que nos lo explique mejor, hoy he traído a un buen amigo, Alamin Tior, que es activista, cómico e influencer. Nadie mejor que él ha luchado por los derechos de la gente de color y se va a enfrentar a las preguntas más incómodas. En este vídeo nos va a explicar cómo Pedro Sánchez compró votos a costa de los inmigrantes, se enfrentará a preguntas de los suscriptores del canal, como por ejemplo, ¿qué movimiento de la izquierda progre del mundo desarrollado consideras más destructiva de la sociedad? ¿El feminismo o la mierda esta del supuesto racismo? Así se la vamos a transmitir, tal y como la ha facilitado el suscriptor, y nos va a explicar de primera mano cómo se está viviendo el movimiento en España y el racismo que hay en España. Desde luego, una entrevista muy interesante, y como va a ser un vídeo un poco largo, empezamos ya mismo. Hola Lamine, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Vamos a empezar con la entrevista y quería empezar a hacerte la primera pregunta. ¿Qué es el movimiento Black Lives Matter? Bien. A ver, me parece una pregunta muy buena porque gran parte de las críticas que se hace a ese movimiento es porque la gente no sabe en qué consiste el movimiento. La gente cree que lo sabe, pero no lo tiene claro. Quiero decir, Black Lives Matter es un movimiento que se creó en 2012 debido a las protestas que se iniciaron por la muerte de Trayvon Martin. Trayvon Martin era un chaval de 19 años, afroamericano, que fue a una tienda a comprar Skitters, el paquete con bolita de chocolate. La golosina, sí, esa es. Y mientras iba de camino a su casa, un guarda lo vio por su barrio y llamó a la policía diciendo que había una persona sospechosa simplemente porque era afroamericano. Había una persona sospechosa en su calle. Acto seguido, todo esto está grabado, el tío se llama George Zimmerman. Acto seguido, George Zimmerman salió, empezó a discutir con Trayvon Martin y le acabó disparando y lo mató cuando Trayvon Martin no estaba ni siquiera armado. El problema o sea, la indignación no solo vino por eso, sino que se juzgó a George Zimmerman y salió inocente. Yo creo que la gente tiene que darse cuenta de que es un movimiento que ya viene de lejos, que no es nuevo de ahora, que claro. Hay gente que yo creo que se lo piensa, que lo tiene fresco, que como que acaba de salir. Al final, pero ¿saben lo que pasa? Que además, que aquí es donde viene, ya digo, aquí es donde la gente va al error. El movimiento Black Lives Matter no es un movimiento de blancos contra negros. No es un movimiento, o sea, el movimiento Black Lives Matter no sale cuando un negro mata a un blanco, ni cuando un blanco mata a un negro, ni cuando un negro mata a un negro, ni cuando un blanco mata a un blanco. El movimiento Black Lives Matter es un movimiento que va contra la brutalidad policial sobre la comunidad afroamericana, básicamente basado en los prejuicios sobre su etnia. Eso es el movimiento Black Lives Matter. Aquí en España también hay algunas etnias que podrían sentirse identificadas, ¿no? Dentro de este movimiento. Sí. Por ejemplo, la etnia gitana o quiero decir, claro, al final, o sea, aquí hay una relación, hay una falacia que se llama la falacia de la correlación y la causalidad, ¿vale? Entonces, el problema es que muchas veces pensamos que como nos basamos en estadísticas para juzgar a las personas, cuando las personas son más allá de estadísticas. Quiero decir, y al final es como todo. Si tú tienes una tendencia a pensar que esta persona es un posible delincuente, le tratas, sin darte cuenta, como un delincuente. Así que la forma en la que te diriges a él no es igual que la forma con la que te diriges a una persona que no tiene ningún prejuicio sobre ella. Sí, a lo mejor esa persona es mucho peor. Eso está claro. Depende de cada persona. Así exacto. Vamos a la segunda pregunta. Hay gente que... Bueno, es un poco lo que hayas comentado, ¿no? Pero hay gente que cuestiona que la muerte de George Floyd sea un hecho racista. Hay gente que lo achaca más a la brutalidad policial y que esa propia brutalidad policial muchas veces la hacen sobre, pues lo que hemos comentado, sobre blancos, o sobre otro tipo de etnias. ¿Tú qué opinas al respecto de esto? ¿Qué les dirías a esta gente? Porque tengo datos. Eso es lo que les digo. Es decir, los datos son bastante claros y bastante evidentes. Según The Counted, que es un proyecto del gran periódico prestigioso The Guardian, en el que analiza las muertes por brutalidad policial, lo que vemos es que sí,
mueren más personas blancas a manos de la policía que personas negras. Ok, ahí no hay ninguna duda. También es porque Estados Unidos es un país mayoritariamente blanco, ¿vale? Pero, ok, pero es que el 15% de esas muertes de las personas blancas son personas que no van armadas. Pero en cambio, el 32% de las personas negras de esas muertes no van armadas. Quiero decir, es prácticamente, tienes el doble de posibilidad de morir a manos de la brutalidad policial siendo afroamericano desarmado. Sí, sí, entonces, es decir, esos datos automáticamente indican algo. Indican que cuando, independientemente de que estés armado o no, la policía cree que tiene el doble o sea, es una doble amenaza para ellos, basándose en tu color de piel y en los prejuicios que hay a través de tu color de piel. Después, hay otros datos, por ejemplo, el del Mapping Police Violence, el cual indica que de cada millón de habitantes, 1,92 personas blancas pueden morir a manos de la policía, mientras que las personas negras de cada millón de habitantes es el 4,92. El doble. Es que es prácticamente el doble, y eso no lo digo yo, o sea, no lo digo yo, no me lo invento, son las estadísticas. Entonces, el gran problema es que la gente solo ve el bruto, de mueren más blancos a manos de la policía y mueren menos negros. Por lo tanto, la brutalidad policial no existe. Sí, es decir, claro, no tienen en cuenta realmente las proporciones de la población. Claro, y también porque, quiero decir, es que en este tema estoy bastante informado. En 2016, por ejemplo, de todas las muertes a manos de la policía de personas blancas, la gran mayoría fue por atropello. ¿Vale? La gran mayoría fue por atropello. En cambio, estamos hablando de personas desarmadas, Sí, sí. De personas desarmadas. O sea, en ese mismo año, la gran mayoría de personas negras muertas a manos de la policía fue por disparo. O sea, quiero decir, hay una diferencia entre una manera de morir y otra. Y no solo eso, sino que la cantidad de personas negras desarmadas en 2016 que murieron por atropello fue una. Sí. Cuando las personas blancas es la gran mayoría. Claro. Por lo tanto, no lo digo yo, son los datos. Claro, entiendo que las personas blancas huyendo y van a pararlos con el coche y las personas negras se bajan y disparan, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues, no te equivocas disparando. Exacto. Luego, quería comentarte un tuit que ha tenido bastante éxito por redes sociales, que a ver si lo podemos comentar, no sé, te lo he pasado al móvil, que especifica que, claro, tú aquí ya has comentado que es por la brutalidad policial. Claro. Aquí habla un poco por lo que se queja la izquierda en este país sobre el racismo. Aquí podemos ver en el tuit, que os lo dejaré por aquí por la pantalla, que los asesinatos de negro a negro son por cada millón de habitantes 53,94, de blanco a blanco un 10,22, de blanco a negro de 9,83 y de negro a blanco 0,77. Esto en el 2013 según el FBI. Sí. Esto entre personas. Esto es aparte de la brutalidad. ¿Qué dirías a la persona de este tuit? Hay que decir que Alvise en este tuit de lo que se queja es la cifra por la que protesta la izquierda, que adivinar por cuál es la de negros a blancos. Vale, bueno, pues vuelvo a decirle que Alvise está equivocado. O sea, no está equivocado en los números. O sea, estos números son de 2013, yo tengo un número del 2018, del último reporte del FBI, en el que habla de números absolutos y es verdad que la mayor cantidad de muertes que se producen entre la comunidad afroamericana es entre la comunidad afroamericana, por supuesto. Y para eso, porque hay violencia entre bandas directamente. Exacto. Y para eso hay organizaciones, en vez de ir Black Lives Matter, sale Cure Violence, que es una organización que se encuentra en Chicago, fundada en el año 2000, que se encarga de ese tipo de actos, ¿no? De prevenir la propagación de la violencia entre bandas. Y vuelto a lo mismo. A mí me encantan las falacias y me encanta estudiarlas. ¿Vale? Y una falacia, para las personas que no lo sepan, son trampas de la argumentación directamente. Y entonces, hay una falacia que es en la que se está basando todo el mundo para criticar esto, que es la falacia de la... lo diré, disculpadme, ¿eh? La falacia, es que son muchas. La falacia del falso dilema, ¿vale? O sea,
de repente nos plantean que nos quejamos de que los blancos matan a negros. Entonces, si te muestro los datos, vemos que no, que nos estamos quejando por quejarnos, porque es mentira. Y vuelta a lo mismo. Entonces, os están planteando un dilema de que es negros contra blancos. Y vuelta a lo mismo. Ese no es el dilema. Es que está mal. Black Lives Matter, que es el que está englobando este movimiento, vuelta a lo mismo. Estudiad las bases. Black Lives Matter no sale cuando un blanco mata a un negro. No es verdad. Entonces, claro, cuando dice de lo que se está quejando la izquierda, no sé de lo que se está quejando la izquierda. Me da igual de lo que se esté quejando la izquierda. Yo estoy hablando del movimiento Black Lives Matter. Entonces, sí, Alvise está confundiendo tocino con la velocidad. ¿De qué estás hablando? ¿Del Black Lives Matter? ¿De qué estás hablando de la izquierda? ¿De la izquierda en este país? ¿De la izquierda en Estados Unidos? Porque son completamente diferentes, porque prácticamente la izquierda en Estados Unidos no existe. Quiero decir, el Partido Republicano es ultraconservador y el Partido Demócrata es conservador, ¿sabes? Entonces, el problema es que elaboramos paralelismos respecto a la política nacional con la política estadounidense. Y entonces, Alvise, en este caso, no sé la intención que tiene con el tuit, o sea, es un tuit, son datos reales, porque son datos reales, pero basados en un axioma que es erróneo. Y es, si estuviéramos hablando de muertes de blancos a negros, bien, pero no estamos hablando de muertes de blancos a negros, estamos hablando de brutalidad policial sobre comunidad afroamericana. Entonces, este tuit no viene a cuento directamente. Sí, también es un poco cómo se manipulan los datos de fuera aquí dentro de España para intereses partidistas. Eso claro. Al final es un poco lo triste que tenemos en este país. Claro, al final el grave problema que hay en España es que, y yo siempre lo digo, o sea, obviamente España tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas, como todo, ¿no? Pero donde yo lo veo, independientemente del partido político, independientemente de la ideología, es que, primero, en este país no hay autocrítica. La gente no se autocritica, nunca. La gente, o sea, y menos hace crítica constructiva. Me explico. Es difícil encontrarla aquí, ¿eh? Claro, todo el mundo es como que es incapaz de ver lo bueno que hace otra persona que piensa de manera diferente y todo lo ve como que, todo lo ve de manera egoísta. Me explico. Hace poco estaba en Twitter de Trend Topic Spanish Lives Matter, ¿vale? Bien. No estoy contra ese tweet. No estoy contra ese tweet. Lo que estoy es con la intención y el trasfondo que tiene ese tweet. Me explico. ¿Las vidas españolas importan? Por supuesto. Yo soy español y mi vida importa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. O sea, por supuesto que estoy a favor de ese tweet. El problema es que ese tweet se hace como para contrarrestar el Black Lives Matter, como si fueran cosas diferentes. Me explico. Mira, en uno de los directos que hice en Instagram, de repente uno de los comentarios, me estábamos hablando de racismo y del Black Lives Matter, dijo, los españoles también sufren de racismo. Vale. Y yo le dije, es que a mí me encanta el lenguaje y me encanta mucho analizar, por eso me fijo mucho en estos detalles de los tweets y todo ese tipo de cosas. Los españoles sufren de racismo. Bien. Vamos a analizar esa frase porque no tiene sentido de ninguna de las maneras. Vale, uno. Yo soy español y estoy hablando de racismo. Por lo tanto, sí, es verdad que los españoles sufrimos de racismo. O por lo tanto, lo que yo estoy hablando, ¿por qué lo utilizas en mi contra? Me explico. O sea, si yo soy español y estoy hablando de racismo y estoy hablando de que sufro racismo, cuando tú utilizas los españoles también sufren racismo, estás apoyando lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que lo utilizas como contra, primero, porque el ideario que tienes de español es un español fenotípicamente blanco. Vamos a empezar por ahí. Y eso es racista. Y eso en sí mismo es racista. ¿Por qué? Porque tú en tu cabeza no me consideras español. Porque si no, no dirías esa tremenda tontería directamente. Porque dirías, sí, tienes razón. O sea, pues tienes razón o me puedes objetar por mil cosas, ¿no? Pero al decir los españoles también sufren de racismo, entiendes que ser español implica ser fenotípicamente blanco. Por lo tanto, excluyes a todo el resto de españoles que no lo son. Por lo tanto, estás discriminando por raza. Por lo tanto, es racismo. ¿Vale? Lo explico así paso a paso para llegar para que la gente entienda. Para que la gente entienda, ¿vale? Vale, perfecto. Dos. Es un comentario completamente ignorante porque ser español es un atributo político. Quiero decir,
corresponde a unas fronteras, corresponde a una geografía, etcétera, etcétera. Y el racismo es una discriminación fenotípica racial. Me explico. Ser español no tiene nada que ver con que sufras de racismo. ¿Me explico? Sí. No puedes ser racista contigo por ser español, porque ser español no es ninguna raza. ¿Sabes? Bueno, Otra cosa, habría gente claro, que te lo discutiría esto. Claro, no, claro, habrá gente que lo discuta, pero obviamente, no, sí, está claro, pero no, obviamente. esa gente tiene prejuicios raciales. Que los acepten o no, pero los tienen. Entonces, otra cosa es decir, los españoles sufrimos de xenofobia. Sí, los españoles sufren de xenofobia. Sufrimos de xenofobia porque pues, te puedes ir a países como Alemania que tengan prejuicios sobre los españoles y entonces los españoles sufran xenofobia. Entonces, por Dios, vamos a utilizar los términos correctos. Quiero decir, cuando me atacas diciendo los españoles también sufren de racismo, demuestras que no tienes ni idea de todo esto. O sea, sí, al menos que no están informados técnicamente, ¿no? Que deberían hablar. Claro, no sale la diferencia entre raza, no sale la diferencia entre geografía política, no sale la diferencia que un fenotipo no tiene nada que ver con algo político, no sale la diferencia entre xenofobia y racismo. Bueno, o sea, y luego imagino que te soltarán la típica frase que se escucha mucho aquí en España de no, si yo tengo muchos amigos negros o tengo muchos amigos gays. Es que de verdad. Esa es la segunda frase que sueltan. Sí, no, y además es una frase en plan de justificación al fin y al cabo. Y es como que yo hay cosas que no puedo sentir como persona negra con respecto a personas blancas, por ejemplo, ¿vale? Habrá cosas. Igual que habrá cosas que yo no puedo sentir como persona heterosexual con personas gay, o una persona transexual conmigo que yo soy cis, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, que tú tengas amigos negros no significa que de repente tengas el máster en negritud. Y sobre todo lo que más... O sea, porque no es que no lo tengas, es que encima te creas que lo tienes por encima mío. Es que ahí donde está la historia. Como yo tengo amigos negros, sé más de negros que tú, que eres negro. El cuñadismo de España. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver si crees que la izquierda se ha apoderado del movimiento. Que hemos podido ver en Estados Unidos a grupos como Antifa haciendo disturbios en las manifestaciones. Si crees que esa politización perjudica al movimiento. A ver. Vamos por partes, ¿vale? Vamos por partes. Teniendo en cuenta, primero, vamos a la base, teniendo en cuenta que en Estados Unidos solo existen conservadores y ultraconservadores, eso es lo aceptado. Todo lo que se vaya un poco más allá de ahí es considerado ultraizquierda, ¿vale? Entonces, vuelta a lo mismo. Los paralelismos políticos de España y Estados Unidos son completamente diferentes, ¿sabes? O sea, allí, incluido el PSOE, que bueno, más o menos se le podría considerar antifa, ¿sabes? Directamente, ¿vale? Pero ese paralelismo tampoco sería correcto porque, o sea, realmente no tendría sentido porque son políticas diferentes, ¿vale? Pero bueno, yendo a la pregunta en sí mismo, aquí hay una... se plantea una falacia, pues yo digo, es que se llama la falacia de la generalización, ¿vale? Ad populum. Que es ¿dónde tú quieres centrar tu crítica? La gran mayoría de las manifestaciones que se hacen en Estados Unidos son manifestaciones pacíficas. La gran mayoría. No se pueden apoderar de un movimiento solo una minoría. Otra cosa es que tú quieras darle todo el centro a esa minoría y venderla como es una mayoría, pero no, o sea, por favor, os insto a que no solo miréis la televisión, sino meteos en directos de personalidades afroamericanas que van a las manifestaciones, que graban, que están allí in situ. No hay un proceso posterior de cortar y pegar y seleccionar, ¿sabes? Porque aquí nosotros editamos vídeos, ¿sabes? Y yo sí quiero dar una sensación de lo que sea, solo tengo que descartar una imagen y poner otra, ¿sabes? Entonces al final es fácilmente manipulable. Ve a los directos y míralo por ti mismo. Fíjate, yo no te estoy diciendo ni lo que tengas que pensar. Ve a los directos y míralo por ti mismo. 2. A ver. Yo estoy a favor de la violencia. Absolutamente
para nada. ¿No? Y que la violencia desvía el objetivo, por supuesto por supuesto que lo desvía, pero entiendo el peso que tienen las manifestaciones pacíficas. Cuando tú dices, volvemos otra vez al poder del lenguaje, ¿vale? Cuando tú dices, las manifestaciones que hay en Estados Unidos por la muerte de George Floyd me parecen bien, pero esos manifestantes violentos están cargándose todo el asunto, con lo que haces es equiparar el peso de los manifestantes violentos con el peso de los manifestantes pacíficos, porque el pero anula lo anterior. Por lo tanto, esa frase está mal formulada. ¿Por qué? Porque ese peso no es equiparable, porque a nivel de datos no es real. Realmente. Otra cosa, fíjate, muy diferente que dijeras, hay que ver, estos manifestantes violentos se están cargando el movimiento, pero la gran mayoría de manifestantes pacíficos están haciendo una labor increíble. ¿Veis? Y de repente, solo cambiando el sentido de la frase, tiene sentido lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque, obviamente, la gran mayoría de los manifestantes pacíficos, en esa misma frase, se anula lo anterior, porque realmente hay una gran mayoría y tiene mucho más peso. Por eso, cuando se emiten ese tipo de frases, ese tipo de juicios, ya determina un poco lo que tú quieres dar a entender. Sí. ¿Sabes? Y luego el tema de la politización, que creo que la politización no interesa en movimientos transversales. Vamos, no. De hecho, me extraña que muchos de los jugadores de la NBA que están saliendo sean de izquierda, la verdad. Claro, efectivamente, claro. Claro, quiero decir, esto no es de ricos contra pobres, no es izquierda contra derecha, ¿sabes? O sea, ya voy a decir, yo tengo amigos de derecha, ¿no? O sea, yo hablo con mucha gente de derecha que puede estar a favor del movimiento y en contra de Pedro Sánchez. ¿Sabes lo que te quiero decir? No tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Es más, quiero decir, la izquierda en España muchísimas veces se apodera del discurso inmigrante para después ganar votos de los inmigrantes y después, es más, para que entienda, el voto fácil al final. Claro, cuando fue la crisis de lo del 2008. Aquarius. No, la del Aquarius. Ah, sí, el año pasado, hace 2, ¿no? Estuvo luchando ahí porque sería España el país que lo acogiera, la derecha se quejó, tal, vale, lo típico, vale. Entraron al final los del Aquarius. Y una vez que entraron, muchísimos menos, eso lo sé por datos y lo he visto y tengo historias. Fueron abandonados a su suerte. Es como de, ya he vendido los periódicos suficientes, quedo como la persona más humanitaria de Europa, pero después no gestiono este asunto y ahora le dejo ya su suerte. Entonces, con eso ganó muchísimos votos. Sí, ¿sabes? Realmente sí. Entonces, por eso mismo, esto no es un movimiento de izquierda o derecha. Es que salid de la miopía ideológica. Por Dios, salid de la miopía ideológica. No todo es Franco, República. Sí. ¿Sabes lo que quiero decir? No todo es así siempre. El movimiento Black Lives Matter es un movimiento de brutalidad policial con respecto a la comunidad afroamericana, pero es que resulta que la gran mayoría de las veces que pasa, la gran mayoría son personas blancas las que lo hacen. Sí, por no decir casi siempre. Todo, por no decir todos. Sí. Voy a por la siguiente pregunta. A ver, un segundito. La siguiente pregunta es: ¿cómo está el movimiento en España? Si se está llevando algo a cabo, ¿cómo lo ves en España? Se van a hacer manifestaciones mañana, o sea, el domingo, este domingo, enfrente de la embajada de Estados Unidos. Respetaremos la distancia de seguridad y es una manifestación que está autorizada. Quiero decir, la cosa se ha hecho como se tenía que hacer. No hemos salido de repente un montón de coches por la Castellana ni nada, sin autorización. Quiero decir, nosotros, al final, el movimiento... Mucha gente piensa que en España no hay racismo porque no pasa lo que pasa en Estados Unidos, ¿vale? Porque la policía no te mata. Bien. Lo primero es que la gente debería conocer lo que pasó en la playa del Tarajal en 2013. Lo que pasó en la playa del Tarajal en 2013, el Tarajal es una playa de Ceuta,
¿vale? Inmigrantes irregulares intentaron entrar en España a través de la playa, a nado. Vale. Y la Guardia Civil respondió con disparos con balas de goma y gas de humo, gas lacrimógeno, sí, contra las personas que estaban nadando. Murieron 15 inmigrantes. Vale. Vamos a entender las cosas como son, ¿vale? Vamos a entender las cosas como son. Tú ahora mismo puedes decirte en tu cabeza, bueno, estaban entrando ilegal en España, ellos se atenían a lo que pasara. Que yo sepa, en España no existe la pena de muerte. Que yo sepa. Por lo tanto, toda persona que está dentro del territorio del país, independientemente de su situación, debe ser juzgada, ¿vale? Entonces, no puedes tomar una decisión de ejecución por tu propia voluntad. O sea, creo que eso lo podemos entender. Eso no es una cuestión, es una cuestión clara. En España no puedes ejecutar a la gente porque sí. Entonces, no, en el momento en el que tú justificas una ejecución, sí, tú puedes decir, no, pero es que no sabían. Vamos a ver, son personas que están nadando, le disparas balas de goma, le disparas no sé qué. Es decir, yo no digo que lo hicieras a posta, porque no estoy en la cabeza de nadie, pero es negligente. Desde luego, es negligente hacerlo. ¿Y qué decisión hubieras tomado? Mira, hubieran llegado a la playa, o sea, se hacen mil cosas, se hacen mil cosas. Bueno, seguir la ley, que lo tendrían que hacer. Seguir la ley. Y ya está. No tiene más historia. En el momento en el que justificamos cosas que están fuera de la ley, vamos a tener cuidado con eso, porque entonces, cuando a ti te traten de manera injusta y fuera de la ley, no te puedes quejar. Sí, sí. Si de repente viene un agente de policía y te pone una multa porque le sale a él o a ella. Porque le apetece. Porque le apetece, tú te quejarás, obviamente, y te quejarás con toda la razón porque tú tienes tus derechos. Pero no solo tienes tus derechos por ser español, tienes tus derechos inherentes a la Carta de Derechos Humanos. Sí, sí, por supuesto. Eso va por encima y está ratificada por España. Sí, sí. No nos olvidemos. ¿Y qué pasó? Esos inmigrantes murieron y 6 años después se ocultaron pruebas. Es que la gente no sabe, se ocultaron pruebas. El testimonio de los inmigrantes no se utilizó porque no se les consideraba testigos fiables. Y esos guardias civiles pues siguen fuera. Por lo tanto, ¿qué? Vamos a equiparar igual al policía. Por supuesto que no es lo mismo, pero pertenece todo dentro de la misma pirámide. ¿Entiendes? Entonces, sí. Aquí se cometen actos de brutalidad policial también. Lo que pasa es que no se conocen y siempre se justifican, pero realmente pasan. Y es una cuestión de que quizá a mí no me hayan dado una paliza unos policías, ¿cierto? Pero sí que es verdad que la policía me para más por el simple hecho de ser negro. Y tú dirás, no, esas son cosas tuyas. Me pararon 47 veces en un mes. 47 veces. Un mes tiene 30 días. Hacer cálculos. Hubo algún día que me pararon hasta 3 veces. Y yo no tengo carnet de conducir. Voy andando a los sitios. Y tú dirás, las pintas que tú llevas. A ver, las pintas que yo llevo no tienen que ser condicionantes para que se me pare 47 veces. No, si en teoría la policía no tiene por qué tocarte por tus pintas, es por lo que haces. Claro. Pero obviamente hay un perfil racial. Y bueno, y por los que no me conozcáis, yo llevo unas pintas que parezco siempre salido de una revista, ¿sabes? Entonces, es una cuestión étnico-racial. Me dicen, el perfil. Vale, ok. ¿Qué pasa cuando paras 47 veces a una persona? Pues que sobre todo esa persona acaba cargándose también. Y sobre todo porque no son 47 veces de, caballero, por favor, usted se dispone. No, sino que notas cómo hay una hostilidad que tú no sabes a qué viene a cuento. Y obviamente, el qué haces, a dónde vas. Claro, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Por qué todo el mundo tiene derecho a que se inocente hasta que se demuestre lo contrario y yo tengo que demostrar mi no culpabilidad? Sí, es cierto que habrá perfiles así, eso desde luego. Nada más existe, si lo preguntas te lo dicen. Por lo tanto, en España, tiene el mismo problema de base que en Estados Unidos, que por ser afrodescendiente, afroamericano, negro, etcétera, etcétera, por todo ese tipo de razones,
A mí, yo estoy más criminalizado y básicamente por mi raza. Por lo tanto, volvemos al punto anterior. Si discriminamos a alguien por la raza, se llama racismo. Fin. Así es. Y pasamos a la última pregunta. ¿Cómo puede apoyar la gente al movimiento? Si hay seguidores que lo quieran apoyar, si les puedes asesorar qué pueden hacer para ayudaros. Vale, yo creo, lo primero es informarte, por Dios. Tanto como si lo vas a apoyar, como si lo vas a criticar. Infórmate. Lo único que pido es que te informes, ¿sabes? Porque, no, o sea, fíjate, no te pido que creas todo lo que te digo, porque no tienes por qué. Contrástalo. Métete en Google, escucha lo que digo, básate y busca, ¿sabes? Fórmate tu propia opinión. Fíjate lo que te estoy diciendo. Fórmate tu propia opinión. Pero, por favor, dejad de criticarlo en base a falacias y axiomas incorrectos y a izquierda y a derecha, ¿vale? Eso por ahí. Después, en el caso de que quieras apoyarlo, una vez que sigue a cuentas y activistas, personas de las que puedas recibir información directa. También... Da algunos nombres para que puedan seguir. Tienes Lucía Mbomío, que es una periodista muy buena que trabaja en El País, afrodescendiente. Tienes Forsane, o sea, 4Sane, es su Instagram. Tienes a Desiree Vela, tienes a Nanita Nana, también tienes a Timbo Sam. O sea, hay bastante cuenta. El racismo, hay bastante, ¿vale? También, escucha, por Dios, escucha. Muchas veces el problema de que la gente no acepte el racismo no está en que la gente no quiera verlo. Es que la gente tiene una concepción de sí misma que es muy alta. Me explico. Todo el mundo sabe y todo el mundo entiende que el racismo está mal. Vale. Entonces, desde pequeño te lo inculcan. El racismo está mal, pero no te inculcan a no serlo. ¿Sabes? Eso para empezar. Y después te enseñan que el racismo va asociado al odio racial. Quiero decir que para tú ser racista tienes que odiar. Y tú puedes pensar, yo no odio a los negros. No sé, por lo tanto no soy racista. No, vuelta a lo mismo. El racismo es la discriminación por raza. Quiero decir, cuando una persona viene y me dice, ¡buah! Yo bailo y me gusta bailar y bailo bien. Cuando viene alguien a una discoteca o donde yo esté, a una sala de baile y se me acerca y me dice, qué bien, joder, ¿cómo se nota que los negros bailáis de puta madre? Y yo pienso, tú no sabes si yo me he tirado 10 años bailando. No sabes si me he gastado miles de euros en academias. No tienes ni idea. Solo basándote en un prejuicio fenotípico, me estás dando habilidades que son habilidades culturales. Realmente. Por lo tanto, estás discriminando. La discriminación no implica que sea negativa. Estás basando tu opinión en base a mi piel, sin tener en cuenta otros criterios. Por lo tanto, te estás basando en estereotipos. Tanto el estereotipo de la criminalización como el estereotipo de que todos los negros la tienen grande, como el estereotipo de que todos los negros bailan bien, es racismo. Y eso no significa que la persona lo diga con odio, porque no, y yo no me voy a enfadar con esa persona, ni le voy a decir eres un racista de mierda, ni nada de nada. Lo que quiero hacer entender es que el racismo y el odio racial no van de la mano. Por lo tanto, una vez que tú entiendes que el racismo y el odio racial no van de la mano, de repente te das cuenta de que tú como persona, y yo también lo he tenido, por supuesto, puedes tener actitudes racistas que lo hagas sin ningún tipo de mala intención. Entonces, ¿qué pasa? Eso te plantea un conflicto. Te plantea el conflicto de que de repente te das cuenta claro, si yo he tenido actitudes racistas y a mí me han enseñado que el racismo es malo, yo soy mala persona. Entonces, como yo sé que no soy mala persona, no puedo creer a esa persona que me dice que soy racista. Ese es el hilo de pensamiento. Olvídate de eso. No eres mala persona por tener actitudes racistas. Todos tenemos actitudes racistas, todos tenemos actitudes machistas, todos tenemos actitudes homófobas. O sea, quiero decir, es esta sociedad en la que vivimos y es que no pasa nada. El problema no es ese, el problema es cuando te das cuenta y cuando te lo dicen, en vez de pensar en ti y en tu propia autoestima y en tu propia protección de que yo soy una buena persona, párate, escucha. Y el hecho de asumir que tienes actitudes racistas, aunque sea sin mala intención, no te hace peor persona, te engrandece como persona. Eso es lo que yo le aconsejo a las personas que quieran apoyar el movimiento.
Muy bien, pues ahora te voy a hacer una pregunta que he lanzado en las stories de YouTube de un seguidor y a ver qué opinas. Es uno de los seguidores más fieles del canal, le gusta un poco la guerra. ¿Vale? Y dice que ¿qué movimiento de la izquierda progre del mundo desarrollado consideras más destructiva de la sociedad? ¿El feminismo o la mierda esta del supuesto racismo? Hay gente que todavía no se cree el tema del racismo. Bueno, yo lo que vengo a decirte, pues lo mismo. Primero, decir, ¿qué consideras más destructivo? El feminismo, yo creo que el feminismo político, se refiere a donde lo han llevado algunos partidos políticos, que no viene siendo bien feminismo. Lo primero, o sea, voy a contestar, ¿vale? Voy a contestar, pero quiero que tengas en cuenta que, vuelta a lo mismo, estamos planteando una falacia del falso dilema. O sea, quiero decir, tú ya automáticamente me obligas a contestar qué considero, cuál de los dos considero más destructivo, como si considerara que alguno de los dos es destructivo. Después, te estás basando en que es un movimiento radical de la izquierda, cuando el Black Lives Matter no es un movimiento radical de la izquierda. Quiero decir, o sea, hay una cantidad de cosas en esa pregunta que son falsas. Por lo tanto, quitando todo lo falso, porque ya lo he explicado, esto ya lo he vuelto, no lo voy a volver a explicar de nuevo. Exacto. Considero que probablemente seas un hombre, probablemente seas heterosexual, probablemente seas una persona no racializada, seas una persona blanca. O sea, eso probablemente sea así, ¿vale? El problema no es que sea destructivo. El problema es que tú piensas que con esto pierdes privilegios. Me explico. El hecho de que haya personas, muchísimas personas, mujeres, hombres, que sientan una discriminación y sientan una trata diferente con respecto al género masculino, y con esto yo me incluyo, quiero decir, con esto yo me incluyo, ese hecho y que durante toda la historia nos hayamos tenido que callar porque no teníamos capacidad de voz, porque no podíamos ser, no teníamos, estamos empobrecidos. En el caso de los afrodescendientes, estábamos empobrecidos y no teníamos capacidad para poder estudiar o no podíamos. Claro, tienes que trabajar o tienes que estudiar. Vale, y si estudias, de repente te tienes que sentir agradecido porque has estudiado o porque no teníamos todo el contexto histórico, porque no sabíamos, porque no vivíamos en el mundo de la información en el que vivimos ahora, que a raíz de un clic yo puedo ver una cantidad de estadísticas y puedo ver los datos en global. Quiero decir, entonces, al final, eso, tampoco teníamos un medio y un altavoz para poder hablar. Entonces, ha habido muchos años de silencio, muchísimos años de silencio. Y eso la gente cree que es porque no pasaba nada. No, pero en todos esos años de silencio han pasado cosas. Han pasado leyes segregacionistas, leyes machistas, leyes homófobas, etcétera, etcétera. La ley de pagos maleantes. O sea, ha habido muchísimas cosas que no se podía decir. Entonces, de repente, ahora que podemos hablar, ahora que podemos decir, esto es lo que nos está pasando, esto es lo que nos lleva pasando muchísimos años, tú consideras que estamos destruyendo. ¿Destruyendo el qué? ¿Lo que ya está establecido? Por supuesto, porque lo que ya está establecido es una cosa que solo beneficia a una parte nada más y resta todo lo demás. Obviamente yo no estoy de acuerdo con ningún movimiento radical, absolutamente de nada, porque todo movimiento que se base en revanchismo es un movimiento que de base está mal, porque desde el odio no se puede construir, solo se puede construir desde la responsabilidad, que es completamente diferente, porque yo puedo decir, y se lo digo a tu usuario, a tu seguidor, yo te digo una cosa, para que tú entiendas lo de que desde el odio no se puede construir, ¿vale? Si yo te digo, Juan, imagina que te llamas Juan, es culpa tuya habernos metido en esto. Tiene una actitud con una tendencia negativa, eso está claro, perfecto. Pero, y si después añado, Juan, es culpa tuya sacarnos de esto, también sigue teniendo una tendencia negativa. Pero si yo te digo, Juan, es responsabilidad tuya habernos metido en esto, ¿vale? Puede tener una actitud negativa. Pero si te digo, Juan, es responsabilidad tuya sacarnos, eso sí tiene una conducta positiva. Por eso, desde el odio y desde la culpa no se construye, solo se destruye. Desde la responsabilidad y la asunción sí se puede construir. Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Sé responsable y deja de pensar que estos movimientos son de odio. Estos movimientos no son de odio, son de responsabilidad. Y desde la responsabilidad sí se puede construir.
Eso es lo que quiero decir. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Lapine, ¿dónde te pueden seguir mis suscriptores? Pues me puedes seguir en mi canal de YouTube, pero donde más digo cosas es en mi canal de Instagram, LAMTHIOR, Lamtior. Bueno, lo dejaremos en las descripciones y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordar seguirles, un crack. Dani, muchísimas gracias, tío.